Gloria al nombre del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 17. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Sentimos la presencia del Señor en esta noche. Poderoso es el Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Ven, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Vamos a leer nuevamente. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Puede ser en su Biblia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hay agua. Hay agua va a ser el tema. Y la historia que acabamos de leer, el versículo que acabamos de leer, se trata de una batalla donde había un valle, y sobre ese valle se supone que el pueblo, guiado por Dios, que estaban en desventaja, hubieran perdido la batalla. Sin embargo, Dios usa al profeta Eliseo para hablarle, y el versículo que leímos habla de sobre ese valle seco. Hay una promesa de que iba a haber agua, y aquí están en la lucha. Y qué difícil es cuando Dios nos está hablando algo pero que no lo estamos viendo. Dios nos está hablando algo que no parece tener sentido a nuestra realidad, y no parece estar en sintonía con nuestra realidad, porque puedes creer una promesa aun cuando todo lo que estás atravesando al contrario es difícil. Y cuando no hay señales, no hay viento ni agua. Dios le estaba diciendo al pueblo que iba a llover, sin embargo no había viento, no había nubes en el cielo, no había ninguna señal que le diera esperanza de que iba a llover. Porque si Dios te habla de que iba a haber lluvia y tú por lo menos puedes ver una nube, tú puedes refugiar tu esperanza en esa nube y decir: bueno, yo creo que esa nube es una señal. O si escuchas un trueno, puedes decir: yo creo que ese trueno es una señal. Sin embargo, ¿cómo creer que va a llover cuando no hay ninguna señal? Cuando parece que, aunque Dios habló, es bien difícil que se cumpla. El rey Moab no veía lluvia y no esperaba aparentemente nada. Y cuando él sube a la montaña, en el valle seco, en el valle donde él estaba ya celebrando su victoria porque iba a derrotar al pueblo enemigo, los rayos del sol le dan al valle, y el valle que había empezado a tener un poco de agua, escuche esto, cuando los rayos del sol le dan, daba del aspecto de que era sangre. Él está a lo alto de una montaña y él baja y dice: ahora lo voy a derrotar. Cuando él baja, para su sorpresa, lo que para él era el valle de sangre, donde había sangre, estaba seco, solamente sangre, era agua. Y esa agua provocó que el pueblo, como Dios lo había prometido, pudiera derrotar a Moab y a toda su gente, porque cuando ellos bajaron, ellos van celebrando que iban a encontrar un ejército derrotado. Sin embargo, cuando ven que hay agua, se encuentran que el ejército estaba preparado ya para derrotarlos. Y esta escena, que se supone que en ese valle muriera el pueblo, se supone que en ese valle Moab ya estaba celebrando la victoria que iba a tener sobre ese pueblo. El agua provocó que el escenario cambiara. En nuestra vida es de la misma manera. En nuestra vida es de la misma manera. ¿Cuántas veces el valle de nuestra vida ha estado seco? El valle de nuestra vida, desde un punto de vista, se ha visto que es el final. Sin embargo, muchos de nosotros que hemos experimentado eso, pudiéramos haber creído que la situación terminaba.
Sin embargo, Dios envía agua y cambia el escenario. El agua en este versículo de la Biblia cambió el escenario de una derrota a una victoria. El agua hizo la diferencia porque el agua confundió al pueblo, a los enemigos. Y en nuestra vida espiritual pasamos por muchos tiempos de sequía. Hay momentos en que no sentimos a Dios, hay momentos en que no sentimos el agua fluir. Dice la palabra en Juan capítulo 7, versículo 48, versículo 38, perdón, que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá río de agua viva. Se supone que un cristiano tenga los ríos de agua viva siempre activos. Se supone que un cristiano, los ríos de agua viva estén siempre corriendo. Y un río, ¿cómo es un río? Un río es un agua que va a mucha velocidad. Un río es fuerte, un río es con movimiento. Sin embargo, muchas veces llegan situaciones a nuestra vida que nos secan espiritualmente. Muchas veces llegan momentos a nuestra vida que nos secan y el valle de nuestro corazón se seca y el valle de nuestro matrimonio se seca, el valle de nuestra familia se seca. Sin embargo, gloria al nombre del Señor, aleluya, no importa cómo esté tu valle, Dios prometió que va a enviar agua. No importa lo que tú estés viendo hoy, Dios prometió que va a enviar agua y el agua hará la diferencia. Santo. Yo no sé cómo están los ríos de agua viva, en qué condición se encuentran. Si son ríos o si ya por las dificultades de la vida se han convertido en un lago. O si hace tiempo que el agua no fluye. Cuando un río deja de fluir, el agua se estanca y comienzan a haber escombros que detienen el movimiento del agua. Y muchas veces el pecado pone escombros en nuestro río y no permite que el agua fluya. Santo. ¿Qué puede suceder ahí? Que un río que se seca es porque deja de recibir agua. Cuando yo veo un río seco, que ya el agua no está fluyendo, que ya el agua no está corriendo, quiere decir que hace tiempo que sobre ese río no llueve, que hace tiempo que sobre ese río no hay agua. Sin embargo, una simple lluvia puede hacer que ese río vuelva a ser lo que era antes. Una lluvia puede hacer que ese río vuelva a activarse el agua y que el agua estancada vuelva a correr como al principio. Quizás hoy llegaste aquí con el agua estancada, pero Dios puede hacer llover sobre tu vida para que salgas con el río activado y pueda el agua fluir del espíritu en tu interior como al principio. Santo. Muchos de nosotros hubiéramos vuelto hace tiempo, pero Dios vio tu sangre y envió agua. Mire, era verdad que el pueblo estaba herido, pero sobre la sangre que vio Moab, Dios envió agua. Cuando Dios vio tu dolor, Dios envió agua. Cuando Dios ve tu sufrimiento, Dios envía agua. Para tu sequía, Dios envía agua. En mi valle seco, donde se supone que hubiera muerto, Dios envía agua. Y hay agua para tu familia. No importa que tú te sientas estancado hoy. Mire esto. Donde se supone que no haya agua. En este valle, hace tiempo que este valle no recibía agua. Hace tiempo que este valle estaba seco. Solamente un milagro de Dios podía hacer que el agua fluyera. Y exactamente Dios lo hizo. Fluyó agua. Existen personas que en el desierto están y estar en el desierto no es nada fácil, porque en el desierto, si hay algo que falta, es el agua. En el desierto faltan muchas cosas, entre ellas el agua. En el desierto no hay agua. Y para los que pueden entender, el agua es bien importante. Incluso en el ser humano, una gran parte de nuestro cuerpo se compone de agua. En el mundo entero, la gran parte del mundo se compone de agua. El agua es muy importante. El agua es demasiado importante. Entonces, ¿cómo en medio de mi desierto yo puedo recibir agua? Esta historia a mí me impacta mucho porque aquí Eliseo con Josafat le ministra para que ellos no murieran sin agua. Eliseo provocó que el valle de Josafat recibiera agua. De la misma manera,
hay valles que tu ministerio, tu vida, tu boca tendrán que profetizarle que viene agua. No debemos rendirnos ni ceder tampoco, marcharnos. Si Dios dijo que llegaría a los lugares secos de nuestra vida, Él lo va a hacer. En nuestra vida hay lugares secos. Lugares secos que hace tiempo no llueve sobre ellos, que hace tiempo no sienten que llueve sobre ellos. Sin embargo, Dios promete que sobre esos lugares secos Él va a derramar agua. Santo. Quizás has transitado por lugares secos por mucho tiempo. Hay gente que lleva transitando por la sequía por mucho tiempo, que lleva mucho tiempo viviendo en sequía y ha pensado, ¿será esta sequía eterna? Hace tiempo que ya no siento los mismos ríos de agua que sentía antes. Hace tiempo que la lluvia del Espíritu Santo no la siento. Hace tiempo que no siento lo mío, que me siento seco, que me siento apagado, que me siento vacío. Sin embargo, Dios dice que derramará agua. El problema es cómo yo creer que viene agua cuando no siento viento, cuando no veo una nube, cuando no veo relámpagos. Porque en el mundo natural, la señal de que va a llover es que hay nube. La señal de que va a llover es que hay truenos. Pero Dios dice, aunque no veas la señal, yo voy a enviar agua sobre tu vida. No tienes que ver la señal, tienes que creer en la palabra que yo he dicho. No voy a enviarte una bendición con señal. Hay gente que necesita ver una señal para creer. Sin embargo, Josafat y su gente no vieron ninguna señal, simplemente llegó el agua. Hay bendiciones que van a llegar a tu vida sin señal, cuando menos las esperaba, cuando menos creía que iban a llegar, cuando menos esperaba que iba a llegar, ahí llegó el agua. Santo. Aunque parezca que todo esté estancado, aunque parezca que todo esté estancado y que nada se mueve, en medio de tu estancamiento, Dios proveerá agua. Es posible que no veas nada, es posible que no veas nube, es posible que no veas trueno, que no escuches trueno, pero cuando el Señor está listo para mandar el diluvio, aún de los lugares secos aparece agua. Por ejemplo, Génesis capítulo 7 versículo 11, la hermana estaba cantando de Noé. Dice la palabra que Dios había prometido que iba a enviar un diluvio, pero no había señal del diluvio. Si hubiera habido señal del diluvio, todo el mundo se hubiera montado en el arca. Si se hubiera puesto nublado, por lo menos la gente se montaba, pero no había señal. No se puso nublado, no había nubes, no había nada que le dijera que iba a llover. Sin embargo, usted sabe el aguacero que cayó. De la misma manera, dice la palabra en Génesis capítulo 7, versículo 11, que se rompieron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. ¿Qué quiere decir? Que sí, el agua comenzó a salir de lugares secos. Lugares donde estaba seco, en el momento donde Noé estaba diciendo que iba a llover, de ahí mismo comenzó a salir agua también, no solamente del cielo. ¿Por qué usted cree que la tierra se inundó tan rápidamente? Porque aún de las profundidades del mar, de los lugares secos comenzó a brotar agua. Del cielo comenzó a brotar agua y de los lugares secos comenzó a brotar agua. Tienes que creer que aún de los lugares secos de tu vida también, si Dios dice que viene agua, aún de los lugares donde tú crees que no va a salir agua, aún de allí Dios va a sacar agua. Aún de tu dolor Dios va a sacar agua. Aún de las crisis que tú estás viviendo, Dios va a sacar agua. Desde tu dolor, desde tu enfermedad, no importa desde dónde haya lugares secos en tu vida, desde el lugar más seco donde tú crees que de ahí no puede, de ahí Dios hará que salga agua. En un momento dado en el desierto, el pueblo quería agua. Usted sabe cuando Dios saca, aquí yo quiero hacer un paréntesis, Dios saca al pueblo del desierto guiado por Moisés, guiado por Dios, no por Moisés. Dios le dijo a Moisés, tú vas a guiar al pueblo, pero Moisés le dijo algo muy claro, y en estos días lo dijimos en el primer mensaje. Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no saques de aquí. Por eso Dios envió una nube, y la nube era símbolo de la presencia de Dios, y la nube iba al frente y Moisés iba atrás y el pueblo seguía a Moisés, pero Moisés seguía la nube. Es importante que los hombres de Dios entiendan que nosotros no guiamos al pueblo, nosotros seguimos la nube y el pueblo nos sigue a nosotros, pero nosotros tenemos que seguir la nube. Santo. Y cuando la nube iba a la derecha, Moisés no iba a la derecha. Cuando la nube se detenía en el desierto, Moisés se detenía en el desierto. Cuando la nube iba a la izquierda,
Moisés se iba a la izquierda. Moisés siempre iba detrás de la nube. Moisés hacía lo que hacía la nube. La nube simbolizaba el Espíritu Santo, pero ¿qué hacer cuando la nube nos dirige a lugares sin sentido? O porque cuando la nube me está dirigiendo a un lugar donde yo entiendo, pues es fácil. Pero Moisés se había criado, usted sabe de dónde Moisés se crió, usted sabe toda la historia. Así que Moisés sabía todas las salidas habidas y por haber de Egipto. ¿Qué hace Moisés? Dios le dice: Moisés, vas a guiar al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés dice: pues ya yo sé por dónde voy a ir. Sin embargo, cuando Moisés va camino por el lugar donde él creía, Dios le dice: Moisés, detente, dobla aquí a la izquierda. Y Moisés: Dios, pero ¿por qué tú me estás enviando aquí a la izquierda? Porque Moisés sabía que donde Dios le estaba diciendo que mirara a la izquierda era un callejón sin salida. Moisés sabía que lo que se iba a encontrar al final de ese camino era un mar rojo, donde no había paso. Sin embargo, Moisés dice: si Dios me está enviando por allí, yo me voy por allí. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a obedecer la nube? ¿Estás dispuesto a seguir la nube aunque te lleve a lugares donde tú no entiendes? ¿Estás dispuesto a seguir la nube aunque a veces la nube te guíe a lugares donde tú no comprendes por qué te lleva hacia ahí? ¿Sabes? La nube simbolizaba la guianza de Dios y nadie podía apartarse de la nube. Es importante, hermano, que entendamos que nosotros tenemos que ser guiados por la nube. Hay gente que ha perdido la nube de vista. Hay gente que, y es peligroso cuando perdemos la nube de vista. Es peligroso cuando en vez de seguir la nube empezamos a decidir por nosotros mismos. Es peligroso cuando en vez de seguir la voluntad de Dios comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque si perdemos de nube, si perdemos de vista la nube, ¿saben lo que hacía la nube? La nube cubría al pueblo del calor del sol. Dice la palabra que el sol era tan caliente que una persona que se salía de la nube podía morir en algunas horas de deshidratación por el caliente del sol. Podía morir. Sin embargo, el que se quedaba en la nube disfrutaba de la protección. El que se quedaba en la nube disfrutaba del maná que todos los días Dios le enviaba al que estaba bajo la nube. Ahora Dios se compromete con lo que está bajo la nube. Dios no se compromete con gente que ha abandonado la nube. Dios se compromete con lo que está bajo la nube. Dios se compromete con lo que está en la presencia de Dios. Te pregunto, ¿tú estás bajo la nube? Miren, el salmista comprendía esto muy claro. El salmista en un momento dado dice, en un salmo que usted y yo lo utilizamos mucho: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Después sigue diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y comienza a decirte un montón de promesas. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá para que debajo de sus alas estarás seguro. Y por ahí comienza. Pero aquí hay todas estas promesas que acabamos de decir, que usted se las conoce muy bien, tienen un requisito, y es que todas esas promesas son para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Si tú no habitas bajo el abrigo del Altísimo, no puedes reclamar ninguna de esas promesas. Entonces nos gusta la promesa, pero se nos olvida que hay un requisito. Por eso, este salmo me gusta mucho, porque este salmo habla de alguien. Dice, el que habita, y habitar, un sinónimo para habitar es residir. Y un residente es alguien que vive en un lugar. Por ejemplo, dice el residente de Tennessee. Yo no soy residente de aquí, yo vine de visita. Yo soy residente de Puerto Rico. Estoy aquí unos días, pero mi residencia está en Puerto Rico. Mi residencia es donde yo paso la mayor parte de mi tiempo. ¿Verdad que sí? Yo digo que resido aquí porque yo paso la mayor parte del tiempo aquí. Usted reside en su casa porque usted puede salir a cualquier lugar, pero usted a la noche vuelve a su casa. Y usted, no hay mejor lugar que dormir en su casa, y quizás usted pasa su mejor tiempo en su casa. El salmista estaba diciendo que Dios se compromete con los que residen en su presencia ahora. Tú no puedes decir que tú eres un residente de su presencia si tú no pasas tiempo allí. Tú no puedes decir que eres residente de su presencia si no cumples con los requisitos de pasar tiempo allí. Hay gente que son visitantes de su presencia.
visitan a Dios de vez en cuando, visitan la presencia de Dios de vez en cuando, pero no residen ahí, no viven allí. Pero sabe que un residente de la presencia del Señor puede pasar 3 días fuera, pero se siente incómodo y dice: necesito volver a casa, necesito volver a la presencia del Señor. No puede pasar mucho tiempo sin estar en la presencia del Señor, no puede pasar mucho tiempo sin volver a la presencia del Señor y de reportarse a la presencia del Señor. ¿Dónde está tu residencia? Si resides en su presencia, tienes que pasar tiempo allí. Hay gente que lleva tiempo lejos de la presencia del Señor y Dios le dice: hay una residencia que está vacante en la presencia de tu vida y dice tu nombre, tienes que volver allí. Hay gente que ha abandonado la presencia del Señor y sin eso nada funciona. No podemos reclamar las promesas del Señor si nos hemos bajado de la nube. No podemos cuestionarle a Dios ni preguntarle a Dios si nos hemos salido de la nube. Pero el que se queda bajo la nube, Dios se compromete con lo que está bajo la nube. Dios le promete a los que están bajo la nube que nada les va a faltar, que la riga del Altísimo estará, que lo cubre, que lo libra. Dice: Él te librará del lazo del cazador. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente ha sido atada por el cazador por simplemente estar fuera de la nube? ¿Cuánta gente ha sido atada por el lazo del cazador por haber abandonado el abrigo del Altísimo? Quizás ha sido atado por alguna tentación porque quizás estaba en el lugar incorrecto. Porque el que está en el lugar correcto, el lazo del cazador no lo toca. El que está en el lugar correcto, el lazo del cazador no puede amarlo porque él es libre en Cristo. Él es libre en Cristo. Satanás puede atentar contra tu vida y contra mi vida, pero el lazo del cazador ni la peste destructora puede azotarte si estás bajo el abrigo del Altísimo. Por lo tanto, no te salgas del abrigo del Altísimo. Van a llegar momentos en que van a llevar dificultades, van a llevar tormentas, que van a tratar de empujarte hacia afuera, pero no te salgas. Mantente bajo la nube, mantente bajo el abrigo del Altísimo. El pueblo en el desierto, nada le faltaba porque Dios se comprometió con lo que estaba bajo la nube. Y era fácil saber que Dios estaba porque cada vez que ellos podían dudar, ellos miraban arriba y veían la nube y dicen: Dios está. Nosotros no tenemos ese privilegio. Usted no camina y la nube va arriba, usted no la puede ver. Sin embargo, espiritualmente hay una nube que lo acompaña. Dios lo acompaña. Miren, Dios le dice a Moisés: aquí dobla a la izquierda. Moisés sabía lo que eso significaba porque Dios lo estaba llevando a un lugar sin salida. Y Moisés: pues Dios, si tú lo dijiste, yo voy a hacerlo. Cuando va frente al Mar Rojo, ahí que se tranca la cosa, porque entonces atrás venía el faraón, al frente estaba el mar, y Dios y Moisés le dice a Dios: Dios mío, ¿hacia la derecha o a la izquierda? Moisés va a hablar con Dios y le dice: Dios, ¿hacia la derecha o a la izquierda? Sin embargo, Dios le dice: ni a la derecha ni a la izquierda, de frente hacia el mar. ¿Qué hacemos cuando Dios no nos habla lo que esperamos escuchar? Porque Moisés no esperaba que le dijeran eso. Moisés esperaba que Dios le dijera a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, Dios le dice: de frente, para cruzar el mar. Y yo me imagino, comentarista dice este comentario, que Moisés no andaba solo. Moisés andaba con un montón de gente. Moisés andaba con un montón de personas. Así que Moisés me imagino frente al mar y la gente esperando dónde estará el Titanic que nos va a llevar al otro lado. Sin embargo, no había un Titanic. Dios no necesitaba de estrategias físicas para hacer lo que él iba a hacer. Él dijo: voy a hacer algo mejor que un Titanic, voy a abrir el camino y van a caminar en seco. Porque cuando no hay salida, Dios crea salida. Porque cuando no aparece, no hay salida. Dios dice: vas a atravesar el mar, y tú dices: pero Dios mío, ¿cómo voy a atravesar el mar? Y Dios dice: vas a atravesar el mar y no lo vas a atravesar solo, yo lo voy a atravesar contigo. Hay momentos en tu vida en que hay un mar rojo que parece que es imposible atravesarlo. Hay momentos en tu vida que serle fiel a Dios te cuesta meterte al horno de fuego. Serle fiel a Dios te cuesta meterte al horno de fuego, y ahí es bien difícil decir: ¿cómo es posible que yo haciendo la voluntad de Dios sea la voluntad de Dios que yo esté en un horno de fuego a punto de morir? Sin embargo, si tuviéramos a los 3 jóvenes hebreos aquí, le hubiéramos preguntado: ¿cuándo fue que tú sentiste a Dios más fuerte? Él hubiera dicho: yo fui a muchas predicaciones, yo fui a muchas vigilias, a muchos retiros, pero nosotros no sentimos a Dios tan fuerte como en el horno de fuego. Allí fue cuando Dios se manifestó a nuestra vida. Los 3 jóvenes hebreos conocieron a Dios
Quizás el horno de fuego en el que estás metido, Dios lo permitió para que conozcas al cuarto personaje. Santo. Quizás el horno de fuego en el que estás metido, Dios lo permitió para que conozcas al cuarto personaje. El pueblo en el desierto frente al mar, Dios le dice, ni por la derecha ni por la izquierda, de frente. Y antes de esta escena, el pueblo iba un poco preocupado porque venía Faraón atrás y al frente estaba el mar. Y el pueblo, mire lo que hace. Ellos estaban acostumbrados a ver la nube al frente y de momento la nube que estaba al frente se desaparece. ¿No le ha pasado alguna vez que tú dices, Dios, ¿dónde te metiste? Dios, no te veo, no te siento, ¿dónde te metiste? Y ellos buscaban la nube que los había guiado hasta ahí, ahora la nube no estaba. ¿Y saben dónde estaba la nube? La nube estaba atrás entre el pueblo y el faraón. Yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que a veces tú te cambiaste de lugar, te estabas guiándolo? Y Dios me enseñó algo con esta historia, y es que hay veces que Dios está al frente para guiarte, pero hay veces que Dios cambia de opinión, cambia de posición, perdón. Y a veces Dios está al frente para guiarte, pero cuando no lo ves al frente, tranquilo, porque Él ha ido atrás, pero está atrás para sostenerte. Por ejemplo, si yo voy caminando frente al pastor y el pastor va al frente, si yo me caigo, el pastor no se va a dar cuenta porque él va al frente. Sin embargo, si yo voy al frente y el pastor va atrás y yo tropiezo, el pastor me va a ver porque él va atrás. De la misma manera, Dios a veces se va atrás para cuando tropiezas, Él va a estar allí para sostenerte. A veces está al frente para guiarte, pero cuando no lo veas al frente para guiarte, estará atrás para sostenerte. Pero siempre Dios está haciendo algo a favor tuyo. Aunque no lo sientas, Él siempre está trabajando a tu favor. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una salida. Yo no sé cuántas veces te has encontrado sin salida como el pueblo, ahí frente al mar sin salida. Sin embargo, Dios produjo una salida. De la misma manera, en un momento dado, cuando el profeta y el criado están en una encerrona, que viene el criado y le dice al profeta, yo creo que hasta aquí llegamos, la casa está rodeada, nos van a matar. Esta es la historia, que el profeta le dice, muchacho, tú no estás viendo bien, tú estás viendo lo que tu ojo físico ve. Sin embargo, el profeta dice, Dios mío, ábrele los ojos espirituales para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Cuando Dios le abre los ojos espirituales, él ve un ejército, y el ejército que había de Dios era más grande y más fuerte que el que estaba en contra. Pero ellos estaban encerrados. Hay momentos en que la crisis hace que tu camino se cierre y no ves salida. ¿Te ha pasado que miras a la derecha y no ves salida, miras a la izquierda y no ves salida, miras al frente y no ves salida, y miras atrás y no ves salida? Emboscado, por todos lados se cerró el camino. Sin embargo, yo he aprendido algo. Satanás puede cerrar muchos caminos en mi vida. Satanás puede cerrarme el camino a la derecha, el camino a la izquierda, el camino al frente y el camino atrás, pero el camino al cielo siempre estará libre. Ese camino no lo puede cerrar. Siempre el camino al cielo estará libre para yo clamar al cielo y pedir socorro. El salmista en un momento dado descubrió y dijo, alzaré mis ojos a los montes, Dani. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hay gente que no encuentra socorro porque está buscando el socorro en el lugar equivocado. No busques tu socorro a la derecha porque ahí no está. No busques tu socorro a la izquierda porque ahí no está. Tu socorro viene de Jehová. Mira hacia arriba, porque de allí viene tu socorro. Necesitamos más gente que mire más a menudo hacia arriba, que cuando se sientan encerrados digan, es que de aquí no viene mi socorro. Aunque en la tierra no hay esa ayuda, de aquí no viene mi ayuda viene del cielo. Mi socorro viene de arriba. Gloria al nombre del Señor. Mi socorro viene de arriba. Mi socorro viene de arriba. Necesitamos mirar, no hay problema. Necesitamos mirar arriba. ¿Pueden ver ahí, pastor? Mi socorro viene de arriba. Miren, en cierta ocasión, yo no sé cuándo fue la última vez que usted miró hacia arriba, pero muchas veces el enemigo nos tiene y nos hace creer que pensemos y que nos creamos que lo que estamos viviendo es el final. Por ejemplo, que la sequía que estamos viviendo es el final, que el valle que estamos viendo seco es el final, o por ejemplo que estoy emboscado, no hay salida, es el final. Sin embargo,
Salmo 34, capítulo 5 y 6 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hablaba con Jessica y Mari Carmen en estos días de ese salmo. Dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. ¿Sabe quién es un pobre? Cuando la Biblia habla de pobre, no solamente habla de gente que no tiene dinero. Un pobre en espíritu es alguien que no tiene a quien acudir, solamente le queda a Dios. Y dijo: cuando no tenía a quien acudir, acudí a ti y tú me escuchaste. Habrá alguien que cuando no tenía dónde acudir, acudió a él y él lo escuchó. Habrá alguien que cuando se sintió encerrado, se sintió pobre en espíritu, no tenía más ninguna alternativa, vino a él y él lo libró. El salmista se sintió pobre en un momento dado, un pobre en espíritu que no tenía salida, que no tenía dónde acudir. Sin embargo dijo: este pobre clamó al cielo y lo oyó Jehová y lo libró. Yo no sé cuántos aquí han disfrutado de la liberación de la mano de Jehová. En un momento dado el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, no espero que yo saliera, él me hizo sacar, él provocó que yo saliera, él me sacó, me limpió. Pero hubo un requisito: los que miraron a él fueron alumbrados. Fueron los que miraron. Tienes que mirar hacia arriba. Tienes que mirar hacia arriba. Salmo, en Números capítulo 21 se narra la historia de que por el pueblo ser desobediente, Dios envió una plaga de serpientes venenosas. Y usted sabe que las serpientes mordían a la gente y la gente moría. A todo el que la serpiente lo mordía, moría. Todo el que era mordido por la serpiente estaba destinado a morir. Todo el que era mordido por la serpiente decía: no tengo escapatoria, voy a morir. El pueblo va donde Moisés y le dice: Moisés, por favor, dile a Dios que ya no nos siga matando, porque que ya quite la serpiente, porque estamos muriendo y no vamos a quedar ninguno. Dios le dice a Moisés: Moisés, haz una serpiente de bronce y súbela a lo más alto que puedas, y dile al pueblo que cuando una serpiente venenosa los muerda, ellos miren a la serpiente a lo alto, miren arriba, y quedarán libres del veneno. De la misma manera, un día nosotros fuimos mordidos por la serpiente. Santo. Y la serpiente decía que no nos íbamos a volver a levantar. Y la mordida de la serpiente decía que iba a estar todo el tiempo en el piso. Y la mordida de la serpiente decía: fallaste, ahora no te vuelves a levantar, ya Dios no te va a volver a perdonar, ya Dios no te va a volver a usar. Sin embargo, un día miramos a Él y Él nos hizo libre. Un día miramos a Él y la vergüenza de nuestro no fue quitada. Un día miramos a Él y Él nos rescató. Miramos a Él desde el suelo y Él nos levantó. Miramos a Él desde el suelo y Él nos libertó. Pero tuvimos que mirarlo a Él. Tuvimos que mirarlo a Él. Miraste a Él en medio de tu sequía y Él envió agua. Miraste a Él en medio de tu momento difícil y Él envió agua.